Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos,
alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión que nos reúne con la fuerza de Dios esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando a los santos Timoteo y Tito, estos grandes pastores, ayudantes de Pablo, podemos decir. Fueron puestos por Pablo al frente de la comunidad. Es decir, que hoy tenemos que rezar por todos aquellos encargados de nuestras parroquias, de nuestras capillas, que son los que llevan, los coordinadores, los que llevan al frente nuestras hermosas comunidades. Algunas mucho más florecientes, otras que están un poco tambaleando, pero en fin, tenemos que rezar como comunidad, como iglesia, y tenemos que agradecer al Señor por estas personas que están al frente como coordinadores y como animadores de esta eclesia, de esta comunidad. Pidamos al Señor que haga fructificar el esfuerzo y la lucha de cada uno de ellos. Al iniciar entonces, queridos hermanos, nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos también pecadores ante el Señor. Hoy perdóname. Hoy por siempre, sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que, viviendo con justicia y piedad en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para que mi felicidad sea completa.
porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Palabra de Dios. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Día tras día proclamen su victoria, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Digan entre las naciones, el Señor reina, el mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a los enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día también nosotros estamos celebrando esta gran fiesta, esta memoria, ¿verdad?, que dedicamos a Timoteo y Tito, que son obispos. Queridos hermanos, al recordar a estos dos santos, que son jóvenes en realidad, ayudantes de Pablo, y esto es lo lindo, ¿verdad? Son los que
han entendido enseguida la propuesta del Evangelio que estaba trayendo Pablo. A mí me parece que es tan importante hoy también rezar entonces por nuestras comunidades y dentro de nuestras comunidades especialmente recemos por nuestros jóvenes. Porque Timoteo y Tito entonces representan a esta camada de nuestra juventud, o ya pues acaba, ¿verdad? O en dudas y na peñan de yaramba, Queridos hermanos, tenemos que trabajar más, tenemos que empeñarnos más, pero no como un trabajo simplemente externo, no es simplemente una estructuración, ¿verdad?, de una organización linda, hermosa, que podamos hacer dentro de nuestras parroquias o de nuestras capillas, sino que tenemos que trabajar más en nuestra vida del Espíritu, en nuestra vida de la propuesta para nuestros jóvenes. En síntesis, tenemos que ser más santos, porque en la medida en que uno es santo, queridos hermanos, ustedes saben que los santos son tan creativos. Los santos, y comunidad hoy y entonces desde esa necesidad de la comunidad, entonces los santos van entusiasmando a todos. Y es aquí donde entra la fuerza juvenil. Queridos hermanos, esto es lo esencial y lo fundamental. En la medida en que nosotros entendemos y vemos que la fuerza de un trabajo, pero un trabajo sincero, no un trabajo ideologizado también, porque muchas veces también nosotros así nos volvemos y nos metemos en ideologías, en estilos, ¿verdad?, de trabajo que al final de cuentas tampoco no produce el fruto del reino de Dios. Al contrario, después nos divide, después crean situaciones bastante conflictivas dentro de una comunidad. Y entonces hoy el recordar a Timoteo y a Tito, estos obispos, pero obispos ya nosotros podemos pensar ya cuando son grandes, ¿se dan cuenta? Nosotros ahora queremos mirar en este Timoteo y en este Tito que están comenzando, que son jóvenes, que miran, que le piden a Pablo también, por favor, Pablo, ayúdanos, oriéntanos, dirígenos, muéstranos tu propia experiencia de evangelización. Porque tanto Timoteo como Tito, ellos nos están mostrando una apertura del corazón y sobre todo dentro de una apertura del corazón, la capacidad de entrar en el corazón de los fieles, la capacidad de sentir, de latir con el mismo corazón de ese que está necesitando y de esa comunidad. O peñan atoy en este día peñan de yara, ay ñande ba eisha pañande, ñamba apobana, amba eisha pañande yanderi ayana, umiñandera pisacuerare. Justamente el Evangelio de Lucas, que estamos en el capítulo 10, el famoso envío, ¿verdad?, designa, dice a 72 de sus discípulos y los envía. Los deben preceder en este camino, tienen que anunciar, está llegando el reino de los cielos, Jesús ya vendrá enseguida, Jesús caminará aquí entre ustedes y ustedes van a ver porque el Señor vendrá, los curará, les traerá esa sanación, sobre todo de la fuerza espiritual de vivir dentro de su dignidad como cristianos. Entonces Jesús les dice, los envía para que los precedieran, dicen, todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Jesús entonces no es que se lava las manos y dice, bueno, tape jope, entonces shaguapita ko ave, tena sea ñenota ko ave, ape peyapola peyapobana, sea pitata tranquilo ko ave. No, sino que Él debía ir después. Pero necesita entonces ya que la gente esté preparada, que la gente esté sensibilizada. Esta es una misión muy importante, queridos hermanos. Yo se mandó justamente cuando trabajaba en la parroquia, es muy interesante, ¿verdad? Porque con algunos grupos, ¿verdad?, algunas personas que tienen luego también esta vocación dada por Dios de sensibilizar un día antes, ¿verdad?, anunciando, outa hina país, outa pende visita. Entonces, peñe pues saco ike, peñe preparaque, la penderoga, porque outa, peñe mongueta mi penden 10, o gueruta peñan de yara, pendero basami hanwaisha, es decir, la bendición del hogar, la bendición de la familia, la bendición de las casas, esa visita del pastor que se acerca, ¿verdad?, a su rebaño. Y entonces aquí Timoteo y Tito justamente
nos está mostrando en este Evangelio una de las acciones importantísimas que hoy nosotros como comunidad tendríamos que seguir recuperando, tendríamos que seguir insistiendo. Hay muchos grupos y de jóvenes también, y esto a mí me anima, ¿verdad? Algunos grupos que yo conozco, ¿verdad? De jóvenes entusiastas en ir a visitar, pero hay que visitar a todas las familias. Anila ñemo ante la Pemboria Juventud la ya visitana, porque acuerdan hay Imboria Juventud, acuerdan hay Ningo Imboria Juventud, y bueno, está muy bien, pero no se olviden también que no tiene que ser un simple asistencialismo. Nuestra visita, el pakad, se dice eso en hebreo, es un Dios que visita, pero el Dios que visita nos da esa fuerza para que nosotros podamos también salir adelante, para que nosotros podamos levantarnos. Aquí justamente cuando los envía les dice, atención, la cosecha es abundante, hay muchísimos. Y como le estaba diciendo, Anila Pejonte a un grupito. Pepe selecciona porque Pepe y Moa humillante lo recibían a la de visita mía, no, sino que vayan a todos. Y después le está diciendo, rueguen al dueño de la mies, de los sembrados, que envíe trabajadores para la cosecha. ¿Se dan cuenta? Así como Timoteo y Tito, tenemos que seguir pidiendo y tenemos que seguir insistiendo con el Señor. Que tu jamás yo me eñandea lleva mi o guatata añandendie, o yapota la añandé y yapona veí. Entonces, queridos hermanos, en esta memoria, ¿verdad?, de Timoteo y Tito, de estos obispos, pero sobre todo mirando desde su juventud, yo quisiera recalcar y subrayar estos que fueron capaces de ponerse así, al pie del cañón, ante la situación, ¿verdad?, de pedido que le estaba haciendo en ese momento, nada más y nada menos que Pablo. Pablo, el gran formador de estos jóvenes, para llevar adelante la comunidad. Pidamos esta gracia, pidamos por nuestra comunidad y sobre todo, quisiera rezar con todos ustedes, queridos hermanos, por nuestros jóvenes. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que sienta la presencia del Espíritu Santo y renueve la fe en todos los fieles, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que, animados por la palabra de Dios, cumplan sus compromisos pastorales con toda alegría. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que reivindiquen los valores humanos de convivencia y promuevan el bien común, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la atención necesaria y sean respetados en sus derechos por los demás, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza plena en el Señor, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en el compromiso de renovar la sociedad, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte aquí en público y aquellas que nosotros tenemos guardadas dentro de nuestro corazón.
Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan, el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en la fiesta de los santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de San Timoteo y Tito, para animarnos con el ejemplo de sus vidas, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana. Hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Dirige, Señor, tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, con los apóstoles y los mártires, San Timoteo, Tito y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestro Paraguay, a nuestra Iglesia. Y confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro arzobispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Especialmente, Señor, bendice hoy a todos los agentes de pastoral al recordar a Timoteo y Tito. Y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, y ahora con tanta fe y con ese deseo de evangelizar siempre, que nos sale desde el corazón, así como Timoteo y Tito, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando
la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a lo que hemos reflexionado en tu evangelio, Señor, concédenos la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas, y siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza, y gracias te doy por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor.
Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oración final. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, que los sacramentos recibidos fortalezcan en nosotros la fe que transmitió la predicación de los apóstoles y custodió la solicitud pastoral de los santos Timoteo y Tito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido nuestro rito eucarístico. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones del Señor. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución, Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre, quiere verte preso de todo lo que te inhibe, quiere que abra tus alas y vueles alto sin nada que te impida dar y ser al salvo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos, una bella creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada, como eres te acepta su más bella creación, su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra.